Buenas tardes, bienvenidos otra vez a una nueva emisión de Time Asesores. Espero que estéis bien todos y bueno, pues ya con el calor, ¿no? Se lleva mucho mejor el tema del confinamiento y ya poco a poco nos vamos saliendo más de casa. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas muy distintos, muy diferentes, pero uno es muy común que suele pasar cuando muchos de vosotros contraen matrimonio y entonces se produce una sociedad que es lo que se llama régimen gananciales o separación de bienes, ¿no? O gente que está casada y quiere separar sus bienes para que luego ante un posible divorcio pues esté ya los bienes de cada uno establecidos. Eso es por una parte y por otra parte vamos a hablar un poco muy por encima, claro, porque esto es un tema muy extenso que daría para muchas horas de una valoración de empresa, ¿no? O sea, empresarios que quieren valorar su empresa o que quieren venderla por diferentes motivos, ¿no? Quieren saber en este momento qué valor tiene mi empresa o para una posible venta o por una posible búsqueda de inversores. Y entonces vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cómo es la valoración de empresa. Y sin dilación, pues empezamos ya. Y bueno, como siempre, al final del todo, pues estaremos abiertos a un periodo de consultas que vosotros queráis. Empezamos con el régimen gananciales, ¿vale? El régimen gananciales y la separación de bienes. Son dos regímenes que vienen dados sobre todo por la sociedad conyugal, ¿vale? Entonces vamos a poneros las diapositivas para que las veáis. Aquí lo tenemos. Régimen de separaciones, separación de bienes, ¿vale? Lo primero que hay que ver es la definición de sociedad conyugal. La definición es el régimen económico matrimonial de gananciales se puede definir, bueno, económico de gananciales se puede definir como aquella sociedad por la que se convierte en comunes para los cónyuges, ¿vale? En el caso sería el régimen común, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me caso? Automáticamente en muchas comunidades autónomas, cuando se produce el matrimonio, o sea, por el rito que sea, ¿vale? Se produce un régimen, ¿vale? De cómo se van a gestionar el patrimonio de esa sociedad, de ese matrimonio, ¿vale? El matrimonio al final, para que os es como una empresa donde todo lo que compre, dependiendo del régimen que llevamos, va a operar, o sea, vas a disponer de los dos socios que son, en este caso, marido y mujer, ¿vale? O en caso de marido y mujer, sí. Y entonces se va a establecer cómo se va a repartir ese patrimonio y quién va a disfrutarlo de ello. ¿Vale? Entonces, en el caso de una sociedad conyugal es eso, es una empresa que se crea y en función del régimen que establezcamos, pues se va a disponer cómo las ganancias dentro de esa sociedad conyugal va a disponer cada uno de los partícipes de esa sociedad. ¿Vale? ¿Qué tres tipos de regímenes tenemos? El gananciales, el de participación, ¿vale? Que vamos a ver qué diferencia hay entre las otras dos, y el de separación de bienes. Gananciales y separación de bienes son totalmente opuestos, ¿no? Como bien sabéis. El de gananciales, pues bajo esta modalidad, la ganancia del matrimonio se ponen en común, ¿no? Como hablaba la definición antes de sociedad conyugal, que habíamos puesto la primera, que es cualquier de los bienes que se obtengan, frutos que se tengan en esa sociedad conyugal, ya sea por los dos, porque sea adquirido por los dos o por uno de los dos, van a ser repartidos es de ambas personas, ¿vale? Entonces, la ganancia del matrimonio se ponen en común. ¿Y qué bienes gananciales suelen ser estos bienes que se ponen en común? Pues el artículo 1347 del Código Civil lo dice, los obtenidos por el rendimiento del trabajo, por el trabajo, o la industria de cualquiera de los cónyuges. Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales. Los adquiridos a título oneroso, coste caudal común, bien se haga la adquisición por la comunidad. Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran privativos. ¿Esto qué quiere decirse? Que aunque hayamos adquirido algo fuera de la sociedad conyugal, si luego da frutos dentro de que cuando me haya casado, pertenecerá en régimen ganancia, ¿vale? Por ejemplo, las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por cualquiera de los cónyuges
se quedará a expensas de los bienes comunes, ¿no? Es decir, yo creo una empresa en mi matrimonio, bueno, pues todos los frutos y todas las acciones y todo será de la sociedad conyugal en régimen ganancial de ambos dos, ¿vale? Aunque la sociedad se haya establecido con carácter privativo, es decir, que se haya puesto con dinero que yo tenía antes de la sociedad conyugal, ¿vale? Ese sería uno de los regímenes. Hay otros, la doctrina ha establecido también una serie de ganancias donde concurre si se determinan que son del régimen ganancial o solamente privativo, solamente sería de una de las partes. Y es muy sencillo. Pongo varios ejemplos. Por ejemplo, las pensiones de jubilación, por ejemplo, la pensión del marido es un derecho personal del trabajador, con lo cual es no pertenecerían a la sociedad conyugal si se divorciaran. Es decir, no estaría obligado uno de los dos a repartir esa pensión, ¿vale? Pensiones por jubilaciones anticipadas. Si en caso de que la indemnización por extinción de laboral en un plan de bajas incentivos de la empresa, ¿vale? En el que el marido presta sus servicios, y esto ocurre fuera de ya una vez disuelta, o sea, una vez de estar divorciados, que ya no existe régimen de gananciales, esto se quedaría fuera del régimen de gananciales. Sería igual para uno de las dos partes de lo que corresponda. Si, por ejemplo, hay indemnizaciones obtenidas por uno de los dos, por una póliza de seguros que cubría un riesgo de invalidez, ¿vale? Y esto ocurre dentro del matrimonio, cuando en el caso de que se divorciaran tendrían que repartir esa indemnización, ¿vale? Los planes de pensiones, rescato un plan de pensiones, ¿vale? Y me divorcio, y estoy divorciado ya. Aunque ese plan de pensiones se haya aportado en el régimen de gananciales, establecen doctrinas, hay doctrinas, sentencias, que dice que es privativo de cualquiera de las dos personas que es privativo, vamos, que no tienen que repartirlo con otra persona, aunque se hayan generado esos planes de pensiones dentro de la sociedad conyugal. Y luego una indemnización por despido improcedente, imaginaros que a alguien le despiden, ¿vale? Y esa indemnización, ¿vale? Se hace efectiva una vez que está divorciado la persona, o sea, no hay régimen de gananciales. Entonces, aunque esa indemnización se haya generado durante un régimen ganancial que has estado trabajando y luego te divorcias, pero la indemnización es fuera ya del régimen ganancial, no tendrías que repartir nada con la otra persona, ¿vale? Entonces, estas son unas pequeñas curiosidades que las sentencias ha habido en relación a rendimientos o que se establecen dentro de un régimen gananciales, pero una vez que ya se ha disuelto el régimen gananciales, pues hay unas que sí y otras que no deben de repartirse con el cónyuge, ¿vale? Puede pasar de que un matrimonio esté en régimen gananciales y dentro, sin disolver el matrimonio, sin divorciarse, quiera hacer la separación de bienes. Esto es lo que se llaman capitulaciones matrimoniales, que esto se suele ir ante un notario, y se establece el reparto de los bienes. Entonces, una vez que se produzca el divorcio o la separación, ya esté repartido el patrimonio de lo que era la sociedad conyugal, ¿vale? Entonces, cuando yo me caso, se establece un matrimonio, automáticamente, depende de la comunidad autónoma, excepto en Cataluña, en todas las comunidades autónomas de España, se establece como régimen gananciales. Si yo quisiera cambiar de régimen, tendría que ir a un notario y establecerlo. ¿Qué pasa en Cataluña? Si yo quiero que esto sea en régimen gananciales, tendría que hacer al revés. Es decir, hacer un régimen de gananciales, establecer un régimen de gananciales para que el momento en que cualquiera de los dos comprara se establecería dentro de ese régimen, de esa sociedad, ¿vale? Entramos en otro régimen, que sería el de participación. Este no suele ser muy común, pero existe, y es un régimen que en este caso todos los bienes privativos y todos los rendimientos no tienen, o sea, en este caso los bienes no son de posesión,
en común, sino que solo el disfrute de los bienes o ganancias, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, imaginaros que tenemos un piso en alquiler, ¿vale? Y estamos en régimen de participaciones, entonces solamente sería los frutos de ese alquiler lo que se disfrutaría, no de la titularidad del piso, ¿vale? No, eso, ya os digo, no suele ser muy común, pero existe este régimen. Y luego el de separación de bienes, pues es el opuesto al de gananciales, que es lo que hemos dicho, que es cada miembro establece cuáles van sus bienes, y en el caso de herencia, por ejemplo, una persona que tenga separación de bienes, si hereda, esa herencia será solamente privativa de él, no pertenecerá a la otra persona, aunque esté casado todavía. ¿Vale? Entonces, cuando establecemos la separación de bienes en el patrimonio y vamos a comprar, al estar en separación de bienes, se tiene que establecer quién compra. Si en este caso solamente compra uno de los cónyuges, pues se establecerá en la escritura. Entonces, por eso es importante, por eso el notario pregunta siempre en qué región estamos, si estamos en gananciales o en separación de bienes, porque si estamos en gananciales, cualquiera de los dos que vaya a comprar, aunque él solo figure él, la titularidad pertenece a los dos, ¿vale? Eso es muy importante saberlo. Y hasta aquí sería los tres regímenes que tenemos a nivel que están regulados en el Código Civil y que, bueno, pues es el que se establece en las sociedades conyugales cuando hay matrimonio. Cuando no hay matrimonio, cuando no hay unión matrimonial, que por ejemplo parejas de hechos, automáticamente como no existe esa unión, ¿vale? No existe sociedad conyugal, que se llama, no existe el régimen de gananciales. Sí que es verdad que hay sentencias que pueden demostrar que puede haber, debido a un registro que hay de que se ha convivido y que, bueno, puede haber que se disfrute de algunos de los rendimientos que pueda tener en ese periodo de establecimiento de la pareja. Pero lo que son bienes privativos es muy difícil demostrar, por ejemplo, que se demuestre que haya pagado, por ejemplo, imaginaros una pareja de hecho que haya comprado solamente uno el piso y la otra persona esté aportando, porque se vaya a vivir con él, está aportando dinero. Entonces, si no tiene una manera fehaciente de hacerlo, ya sea mediante recibos o ya sea mediante contrato que la otra persona, como mediante préstamo, esa titularidad va a ser complicada. Por eso se recomienda que cuando se esté en pareja de hechos siempre se compre el 50%, porque si no es muy difícil demostrar que esa persona tenga titularidad en esa vivienda. Es complicado, por no decirlo, ¿vale? Entonces, este sería pues nuestro tema de regímenes que existen en la sociedad conyugal. Vamos a, como hemos dicho antes, a pasar a nuestro siguiente tema, que es la valoración de empresa. Y aquí, pues, como os decía, os vamos a dar una valoración, unas pinceladas de qué es valorar mi empresa, ¿vale? Hay un concepto que quiero que se quede claro, ¿vale? Y es entre valor y precio, ¿vale? Y esto os voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo vais a tener. Yo tengo un piso, propiedad, ¿vale? Y una cosa es lo que vale mi precio, me vale mi piso, que en este caso puedo llamar a un tasador y decirle que me haga una valoración. Que luego veremos qué factores influyen en la valoración de mi piso, ¿vale? Y luego es el precio de mercado. Como podéis ver, cuando yo voy a comprar un piso, cuando voy y tengo que sacar una hipoteca, ¿qué es lo que hace el banco? Primero valorarlo. ¿Por qué? Porque la valoración del piso no tiene por qué coincidir con el precio, porque puede estar o muy sobrevalorado o muy infravalorado, ¿vale? Entonces, el banco siempre quiere saber que haya una valoración de un experto para saber qué valor tiene ese piso y qué margen tiene sobre el precio del mercado, para luego poder darme la hipoteca que me corresponde. ¿Vale? Entonces, hay que diferenciar bien dos conceptos, valor y precio. ¿Vale? ¿Qué métodos existen para valorar mi empresa? Bueno, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, estos métodos. He puesto tres métodos. Existen muchos métodos, ¿vale? Y en función de qué empresa sea. En función de la empresa, sobre todo, si una empresa cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa, varía mucho su valoración. Entonces, por ejemplo, una empresa que no cotiza en bolsa, su valoración es más estática que una empresa que valora que una empresa que cotiza en bolsa, que está continuamente cambiando su valor
todos los días en el mercado. Entonces, el valor de mercado de esa empresa es muy dinámico. En cambio, una empresa que no cotiza tiene un valor más estático en teoría, también cambia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos el valor contable, que es el valor que nos dan los libros de contabilidad. Es un valor que nos va a dar y nos va a decir qué valoración tiene. Un valor liquidativo puede ser otro método. Es un valor que es decir que yo mañana, si quiero liquidar la empresa, tengo que hacer una valoración, por ejemplo, de los activos que hay. Y eso va a hacer que tenga una liquidación mayor o menor. ¿Qué deudas tiene la empresa? Esas deudas, qué fondos propios tiene la empresa, si ha dejado muchos dividendos sin repartir y está la empresa bien capitalizada, ¿vale? Y luego el valor de mercado. Claro, el valor de mercado es el valor que ahora mismo puede tener tu empresa, una empresa similar a la tuya, con tus mismas circunstancias, con tu misma situación, ¿vale? Del mismo tamaño y en tu mismo sector. Entonces, es otro valor que puede ser. Entonces, esos se llaman valores de mercado porque luego de ahí se saca un coeficiente que en función del precio te va a hacer bajar o subir, te va a indicar si efectivamente tu precio está muy por encima o muy por debajo. Como es lo que hablábamos con la tasación, que es el valor de mercado, ¿no? O sea, el precio. La tasación nos da un valor de mercado por un experto que es una valoración que tenemos, porque el tasador también se centra en los precios que hay alrededor de tu zona de un piso similar al tuyo, ¿vale? Entonces, este sería uno de los métodos que, por ejemplo, utilizamos, pero como ya hablaba, puede estar cotizando. Entonces, si cotiza, tenemos tres métodos que pueden ser el Price Earning Rating. Price Earning Rating quiere decirse es el ratio que compara el precio de mi acción con los beneficios que obtengo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más beneficios tengo, mucho mejor, porque más atractivo es mi empresa ante nuevos inversores que quieran comprar acciones. Si sube mucho mi valor de precio, también me viene bien. Y porque eso me va a hacer que mi valor de empresa, mi valor como accionista, tenga mayor y gane más dinero, ¿vale? Entonces sería uno de los métodos que puedo comparar cuando yo, por ejemplo, voy a que otro día hablaremos de cómo comparar, por ejemplo, dos valores en bolsa, cuáles son los métodos que utilizo para saber en qué valores de bolsa puedo invertir, pues sería, por ejemplo, el método PER. El método PER es como el TAE ante dos hipotecas, ¿no? En el método PER, el que mayor PER tenga es el que voy a invertir, el que mejor atractivo será para invertir en un futuro, ¿vale? Entre otros métodos que se pueden usar para analizar una empresa que cotiza en bolsa. El precio-valor contable, pues lo mismo, o sea, es decir, la valoración que tiene una empresa en bolsa, ya os he dicho que es mucho más dinámica, va a cambiar mucho más el valor. Entonces, esto va a hacer cambiar el valor contable, sobre todo de mis fondos propios, ¿vale? Y otro, el último, es el cash flow. ¿Qué es el cash flow? Cash flow en inglés quiere decir efectivo, ¿vale? Entonces, la valoración de efectivo va a hacer que si empresa genera mucho efectivo, eso hace que también tenga un valor grande, ¿vale? Porque me va a dar me lo va a comparar con otra empresa de mi mismo sector, de mis mismas características, que va a hacer que una empresa que genere mucho cash flow será mejor que otra que genere poco, ¿vale? Por circunstancias diferentes que eso hay que analizar. Entonces, estos son pues, unos métodos que se pueden usar también para valorar mi empresa si cotiza en bolsa. Como ya os he dicho, existen otros métodos de valoración que en función del sector, de la empresa que se vaya a analizar, se utilizarán unos u otros porque convendrá utilizar esos métodos, ¿vale? Entonces, eso sería lo conveniente. ¿Qué más podemos hablar de la valoración de mi empresa? El precio. ¿Qué factores pueden influir en mi precio? Pues los factores pueden ser el crecimiento del negocio. Si mi negocio está en crecimiento, se ha estancado, está en una fase de que tiene poca competencia, acabo de lanzar un producto al mercado, entonces todo eso influye a la hora de poner un valor en el precio. Por ejemplo, empresas como Google, donde prácticamente
empezó a salir que solamente había pocos buscadores, como Yahoo, por ejemplo. El crecimiento del negocio de manera exponencial empezó a crecer y eso hizo que empresas como Google crecieran mucho también. ¿El mercado objetivo a quién se dirige? Pues eso es muy importante. No lo mismo una empresa que se dirige a un mercado objetivo muy reducido, como puede ser, imaginaros, por decir marcas de coche de lujo como Lamborghini, Ferrari, ¿no? Aston Martin, ¿no? Entonces no es lo mismo una marca con un mercado objetivo muy reducido que, por ejemplo, puede ser SEAT, donde tiene un mercado objetivo muy grande y muy amplio, ¿vale? Entonces, eso también, no es lo mismo el precio de una que el precio de otra. ¿Qué margen de ventas tengo? Claro, o sea, decir, si estoy teniendo un buen margen de ventas, eso me va a permitir que mi precio sea mayor también, claro, que ponga un precio bastante más alto. Y sobre todo, que, como hablábamos antes, en los métodos de valoración, sobre todo los contables, ¿qué reservas tengo para futuras inversiones? O sea, ¿cuánto dispone de la empresa para poder invertir en nuevos activos, en nuevas inversiones? Eso también influye en el precio, ¿no? O sea, porque el que vaya a comprar la empresa no tiene que volver, aparte de comprar la empresa, no, si tiene una buena capitalización la empresa, que es como se llama, cuando tiene reservas, no tiene que invertir dinero en inversión también, sino solamente en comprar la empresa. Entonces, eso influye mucho en el precio de la empresa. Os voy a poner ahora en grande los errores más frecuentes a la hora de negociar o de poner un precio, ¿vale? Aquí tenemos el de sobrevaloración. ¿Cuándo es sobrevaloración? Muchos expertos dicen que las valoraciones en España no se hacen correctamente, ¿vale? O sea, cuando hablamos de expertos, entramos nosotros también, ¿vale? No se hacen bien, ¿por qué? Porque el vendedor suele pedir, por rasgos generales, el 80% de su facturación. Cifra muy alta que, por ejemplo, en Estados Unidos solamente se pide el 25%, ¿vale? Entonces, eso hace que el valor de la empresa se hace más por apego sentimental, a veces, incluso, que de manera objetiva, ¿vale? Entonces, eso hace que el precio se dispare muy por encima de lo que puede valorar la empresa. Y eso pasa también con otros bienes como los pisos, ¿no? Tienes un apego muy sentimental a tu vivienda, ¿vale? Y tienes otra vivienda en la que estás viviendo y pones un precio muy alto porque no te quieres deshacer de ella. Entonces tu precio es algo muy alto, pero no se corresponde con la realidad. Entonces dices, ¿por qué no vendo la empresa? Pues puede ser porque el precio esté sobrevalorado. Por eso es bueno cuando yo voy a poner un precio, pedir primero una valoración de mi piso. Y eso es mediante una tasación. En el caso de una empresa, lo mismo. Cuando voy a poner un precio, primero tengo que valorar mi empresa. Y para eso tengo que ir a un experto en valoración, un experto que me haga un informe donde me diga cuánto valora mi empresa. Y luego yo pondré el precio que considere, por encima, por debajo, el mismo, eso ya en función de que el experto también te aconseje. ¿Vale? Otro de los errores muy frecuentes son las negociaciones interminables, es decir, el proceso de venta de una empresa no puede durar años y años y años, porque al final se deteriora la relación de la negociación. Entonces, se estima que más o menos una empresa debe de tener una negociación en 3 meses o un año. Si pasa del año, lo más probable es que o no llegues a ningún acuerdo finalmente o que se deteriore al final la relación y no llegues a buen término. Pues puede pasar de que el vendedor vea que no se va a comprar la empresa y al final baje mucho el precio, o que el posible comprador, pues debido a la dilatación de la negociación, se canse y se retire y encuentre otra empresa, ¿vale? Entonces, puede ocurrir mucho. Otra de las veces que ocurre también es la poca transparencia. Muchas veces muchos empresarios que son recelosos a dar los libros de contabilidad de la empresa. Entonces, solamente el posible comprador se tiene que basar en informes como contables que da el registro de mercantil en este caso, ¿vale? Pero claro, la información que te da el registro mercantil muchas veces no es la más completa para hacer una valoración. Entonces, la poca transparencia también ante
ante una posible venta hace que el precio no se ajuste mucho también y entonces sea un error muy frecuente a la hora de vender mi empresa. Y luego la confusión. La confusión ocurre que, por ejemplo, yo vendo mi empresa y estoy asumiendo de que el señor que me va a comprar me lo quiere comprar con todo. Y me refiero muy sencillo. Tengo un negocio con un local, ¿vale? Y yo quiero vender mi negocio. Claro, pero el señor que quiere comprar a lo mejor solamente quiere el negocio, no quiere comprar el local. Entonces eso hace que el precio se dispare muchísimo, ¿vale? Entonces, muchas veces también eso hace que a poner un error muy frecuente. Es un error muy frecuente. Lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿qué necesita usted? ¿El negocio o el local? O las dos cosas. Entonces, en función de lo que quiera, mi negocio tiene un precio, mi local otro, y las dos cosas tienen otro. Entonces, eso es una cosa que hay que valorar también. Y bueno, pues estos son unas pinceladas que damos. Entonces, como yo os decía, antes de hacer una valoración, de hacer un precio, es conveniente hacer una valoración de mi empresa. Y aquí en TEN Asesores lo hacemos. Tenemos un departamento que se llama el Forense Económico, que hacemos valoración de empresas, ya sea para la venta, para posibles inversores, ¿vale? Lo que se llama el cuaderno de ventas. Y queremos que este servicio está desarrollado por profesionales altamente cualificados y con mucha experiencia en este tema. También hacemos informes para juicios, es decir, para posibles litigios judiciales. Eso también es importante que lo sepáis, ¿vale? Y es inconveniente que estas valoraciones se hagan, ya te digo, pues para cuando salimos al mercado y ponemos un precio, saber dónde estamos. Y es bueno saberlo, porque así pues evitamos posibles errores como los que estaba comentando antes. Y hasta aquí hemos llegado con la valoración de las empresas y pasamos al turno de preguntas, que no sé si tendréis alguna, que vamos a pasar. Pues veo que no hay ninguna. Y bueno, pues desearos feliz semana, ya de lo que queda, hasta el viernes. Que tengáis feliz fin de semana y la semana que viene volveremos con otros temas interesantes que intentaremos. Recordamos que todos estos vídeos se pueden ver en nuestra página de TEN Asesores, que ahí tenéis, ¿vale? tenasesores.com/multimedia, ahí los tenéis. Nosotros la semana que viene intentaremos ir sacando los vídeos que ya tenemos grabados para que recordéis los temas que hemos tratado. Hay otros temas que también están en nuestro blog que podéis leer, si no queréis os apetece escuchar el vídeo, pues podéis también leerlo. Y quereros agradecer nuevamente pues toda vuestra atención. Y una cosa, antes de despedirme, es una rectificación que me pasó en el vídeo anterior, y es que los errores técnicos, la parte técnica que tenemos está contratada, nos colabora, la tenemos por Dream Planet, ¿vale? No Dream Alcalá, como dije, ¿vale? Dream Alcalá es un periódico digital de Alcalá de Henares y esta es nuestra empresa que nos ayuda a realizar la parte técnica de realización, es Dream Planet. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.